Para el siguiente ejercicio tenemos un sistema de flujo estacionario donde tenemos el dispositivo de una tobera aceleradora, ¿no? Como dice los datos que tenemos, tiene un área de entrada de 0,2 pies cuadrados, ¿no? Entonces estamos en el sistema inglés. Entra en forma estacionaria vapor de agua a 250 psi, presión inicial o entrada al sistema, ¿no? Hemos delimitado la frontera del sistema. Aquí está la línea punteada. Esta es la entrada al sistema, presión 1 y su temperatura de 700 grados Fahrenheit. El flujo másico, entonces, tenemos un flujo másico, la M con un puntito, que sabemos que va a ser constante en un sistema estacionario, de 10 libra masa por segundo. Unidad de masa por unidad de tiempo, ¿no? Este es el flujo másico, que es el mismo a la entrada, que es el mismo a la salida, ¿no? Tenemos un flujo másico a la entrada y un flujo másico a la salida, que vamos a decir que son iguales. Sale a una presión 2 de 200 psi. La presión disminuye y su velocidad, por supuesto, se incrementa hasta 900, ¿no? Y nos piden calcular, bueno, tenemos la pérdida de calor también, Q en unidades de BTU por libra masa, ¿no? Unidades específicas. El calor es un calor de salida, ¿no? Son pérdidas de calor del sistema. Por lo tanto, hay salida de calor de la tobera. La velocidad de entrada nos piden determinar, entonces eso es B1. B1 es una incógnita, entonces. La velocidad 1 es la incógnita y la temperatura de salida. Bueno, vamos a hacer primero el balance de masa, ¿no? La conservación de la masa, entonces, nos dice que el flujo másico a la entrada es el mismo flujo másico a la salida porque es estacionario, ¿no? La masa dentro del volumen de control es constante, ¿no? Por eso decimos simplemente que la masa es igual a M punto. Y ya sabemos que es el valor de 10 libras masa por segundo. Y nosotros sabemos que el flujo másico a la entrada y a la salida debe ser igual a la densidad por la velocidad y por el área. Si hablamos de en el estado inicial todo, rho BA. La velocidad 1 es incógnita, área 1 es dato, la densidad 1 podemos calcular como el inverso del volumen específico y el flujo másico es constante, ¿no? De 10 libras masa. Por lo tanto, la densidad 1 es el inverso del volumen específico 1. Y eso es lo que vamos a determinar. Primero, el volumen específico 1, como es vapor de agua, es vapor de agua, ¿no? En estado de vapor, como nos dice el enunciado. Vamos a calcular la entalpía y la velocidad. Estamos haciendo un ejercicio con sistemas abiertos, donde debemos siempre tomar en cuenta la entalpía, que es la energía del flujo más la energía interna. Bien. Vámonos a la tabla A6 del libro que tenemos de base para poder calcular estas propiedades. Buscamos aquí la tabla A6E, porque es unidades del sistema internacional. La presión, vamos a bajar hasta encontrar la presión de 250, aquí está 250, y la temperatura de 700. De 700 necesitamos este valor de volumen específico, 2,6883, y su entalpía. Entonces anotamos esos valores, 2,6883 para el volumen específico. 2,6883, que es pie cúbico sobre libra masa. Y el dato de la entalpía, por supuesto, también, que está ahí, el valor de 1371,4. 1371,4 unidades BTU
sobre libra masa. Reemplazamos entonces el volumen específico y encontramos la velocidad a la entrada, ¿no? La primera incógnita, velocidad a la entrada, ¿no? Con una flechita del vector para no confundir. Es igual, despejando de aquí, es igual al flujo másico dividido entre ρ1 por área 1. Y sabemos que ρ es 1 sobre V1, entonces esto va a ser flujo másico. ρ1 va a ser 1 dividido entre V1, volumen específico, y el área 1. Reemplazando valores tenemos 10 libra masa por segundo, volumen específico 268,83 pie cúbico sobre libra masa. Y el área 1 en 0,2 pie cuadrado. Área 1, 0,2 pie al cuadrado. Simplificando. Libra masa con libra masa. Este pie al cuadrado o este pie al cubo me queda pie a la 1, pie, y aquí hay un segundo, ¿no? De la libra masa por el segundo. Vamos a ver si será más claro. ¿No? Esto es segundo. Obtenemos pie por segundo para la velocidad. Hacemos el cálculo y obtenemos el resultado. 134,4 pie por segundo. Esa es la velocidad a la entrada, ¿no? Es una incógnita para este ejercicio de la velocidad de entrada. Ya hemos respondido entonces para el inciso A, velocidad de entrada. Para encontrar la velocidad de salida o la temperatura de salida debemos hacer el balance de energía. Entonces, vamos haciendo el balance de energía. Balance de energía. Vamos haciendo. Balance de energía en este sistema, ¿no? Vamos a ver qué energías entonces tenemos a la entrada y qué energías tenemos a la salida. Vamos haciendo esto. A la entrada. La energía a la entrada que tenemos, no hay calor, calor es 0. No hay trabajo tampoco, pero sí hay entalpía. Entonces vamos a trabajar nosotros en unidades de BTU sobre libra masa. Entonces, H1, la energía a la entrada, más la energía cinética. La energía cinética es 1/2 de la masa, en este caso, por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Solamente esas energías tenemos, la energía cinética y la energía del flujo, que es la entalpía. A la salida, ¿qué tenemos? Tenemos el calor de salida, esta QS en BTU sobre libra masa. Todo en BTU sobre libra masa estamos manejando. Más la energía cinética, 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y por supuesto más la entalpía 2. Ya tenemos la entalpía 2 para calcular, porque no podemos hallar aquí la entalpía, solo tenemos la presión. Entonces hallamos la entalpía, que es la única incógnita. B2 tenemos calor de salida, velocidad, y entalpía 1 tenemos a la entrada. Vamos a despejar la entalpía a la salida, H2. Todo en unidades BTU sobre libra masa. Entonces, es conveniente manejarlo en estas unidades, por los datos que tenemos. H2 es igual a H1 menos calor de salida. H1 es eso. H1, vamos a hacerlo aquí, menos calor de salida, más la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Esto es B1 al cuadrado
Energía cinética menos al otro lado B2 al cuadrado sobre 2. Vamos a reemplazar para encontrar este valor de H2. H1 es 1371,4. Menos el calor de salida es 1,2. Las mismas unidades. BTU libra masa, BTU libra masa. Esto está en BTU libra masa. Aclarar estas unidades de los dos está en libra masa. Estas otras unidades aquí hay una diferencia donde vamos a tener que hacer una conversión. B1 al cuadrado. B1 al cuadrado es el dato que hemos hallado, 134,4. Menos. B2 al cuadrado es 900 al cuadrado. Dividido entre 2. Y esto está en pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pie sobre segundo al cuadrado, pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hay que hacer una conversión para llevar las mismas unidades. Entonces, esas conversiones lo vamos a hacer ahora. En unidades de BTU sobre libra masa tenemos 1370,2. Vamos a aclarar que son unidades BTU sobre libra masa. Estos dos términos. Este otro término que es negativo está en otras unidades. El resultado es 395.000 negativo. 968,32. Entonces, esto pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos de dato esta conversión que nos dice que un BTU sobre libra masa equivale a 25.037, ¿ya? Y estamos usando esta 25.037 pie cuadrado 25.037. Es este dato que estamos usando de acá. 25.037 pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Es para simplificar esto, ¿no? Pie cuadrado con pie cuadrado, segundo cuadrado con segundo al cuadrado. Y tenemos las mismas unidades. BTU sobre libra masa, BTU sobre libra masa para sumar o restar en este caso. Y el resultado es, cuyo resultado es H2 1354,4 BTU sobre libra masa. Entonces ya tenemos la entalpía en el estado final, ¿no? Y como tenemos la presión en el estado final, vamos a encontrar con esos dos datos la temperatura para responder el ejercicio, ¿no? Ya tenemos. Nos vamos a las tablas también de Sengel, buscamos por la presión y buscamos la entalpía 2. Entonces, para la entalpía de 1354,4 y la presión de 200 pSI, buscamos la entalpía más próxima, que es 1322,3 y 1374. Entonces, entre estos dos valores se encuentra el valor de la entalpía 2. Y para esos valores tenemos 600 y 700 grados Fahrenheit de temperatura. Entonces, vamos a hacer la interpolación entre estos dos valores de la tabla A6G. Vamos a anotar estos valores para nuestros datos que tenemos para la presión 2 de 200 pSI. Entonces, la entalpía 2 y la temperatura 2 que estamos buscando, nuestra incógnita. Nuestra entalpía 2 era 1354. El valor más bajo o el inmediato inferior es 1322,2.
El inmediato superior, 1374,1. Entonces la temperatura 2, que corresponde a este valor, 1354,4, que es H2, ¿no? Es la temperatura 2, como vimos en la tabla, de 600, y para este otro valor es de 700. Hacemos la interpolación como una relación de diferencia, ¿no? Como hemos hecho en otra oportunidad, en otro ejercicio, extremos con extremos hacemos la diferencia, y luego hacemos la de valor inferior con el valor del centro. Y obtenemos los siguientes resultados. 1374,1 1374,1 menos 1322,2. Todo dividido entre 1354,4 menos 1322,2. Esto es igual a los extremos, 700 menos 600, dividido entre el valor central T2, nuestra incógnita, menos el valor inferior de 600. ¿Sí? Al hacer la interpolación, obtenemos los resultados siguientes. Ya. El resultado de todo este término es 1,61. Entonces, 1,61 va a multiplicar a todo este término T2 menos 600. Y al otro lado tenemos 700 menos 600, 100. Hacemos operaciones y obtenemos el siguiente resultado. 1,61 T2 menos 1,61 por 600 es 967,08. Igual a 100 más 967 son 1067,08. Despejando T2, 1067,08 dividido entre 1,60. Y con esto obtenemos el resultado final de la temperatura a la salida de la tobera, que es 662,8 grados Fahrenheit. Por supuesto, debe estar entre el valor de 600 y 700, que nos da la interpolación lineal con este resultado, obteniendo de la entalpía final que hemos encontrado y la presión que era de datos, la presión a la salida de la tobera, obtenemos este resultado para responder el inciso B.